Muy buenas noches, amados hermanos. Esta noche, gracias a Dios, podemos dar inicio a una nueva lección en nuestro curso Doctrinas que son mandamientos de hombres, como es la lección número 10, que lleva por título Nos estamos desviando de la doctrina bíblica de la oración. Y desde que anunciamos el tema el día de ayer, pudo sonar curioso, porque se supone que es una doctrina tan básica, tan fundamental, no solo de la vida cristiana privada, sino también de la acción de la iglesia, de la obra de la iglesia, que definitivamente da temor un titular así, porque nos está diciendo que probablemente en algunos lugares la iglesia del Señor no esté siendo o instruida adecuadamente o no se esté practicando correctamente, aunque ambas irán de la mano, ¿no? Porque si se está practicando incorrectamente, está habiendo deficiencia en la enseñanza. ¿Qué queremos nosotros? No señalar a nadie en particular, como casi nunca lo hacemos, a menos que sea una organización, un movimiento, sino que a través de esta lección poder reflexionar sobre este asunto, poder analizar y considerar si es posible que lo estemos haciendo mal, lo estemos entendiendo mal, y poder corregir nuestro punto de vista particular con lo que revela o lo que enseña la Escritura. Siempre debe ser así. Lo que hacemos, lo que creemos, está autorizado. Bueno, eso lo sabremos en la medida que abramos la Biblia y podamos comparar eso que creemos y eso que practicamos con lo que Dios ha pedido y ha revelado en su voluntad escrita, la cual conocemos como la Biblia. Amados, desviarse de las enseñanzas o doctrinas de Dios es un peligro y es constante. En Efesios capítulo 4, versículo 14, quiero recordarles que el apóstol Pablo, vamos a leer allí a ver cómo estamos hoy. Hoy tenemos muchos textos para leer, así que les agradecería estar pues muy pendientes, si me pueden colaborar en la lectura, por favor, para que pues no demoremos tanto y poder hacerlo todo expedito, como digo siempre. A ver, ¿qué nos exhorta el apóstol Pablo en Efesios 4:14? Por favor, lo tenemos en pantalla allí en letras bastante cómodas. Amén. Dice, niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice que no debemos ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El contexto de este versículo muestra que la perfecta voluntad de Dios revelada en la palabra es la defensa que nosotros tenemos para no ser precisamente llevados por doquiera. Es imperativo que examinemos constantemente las escrituras. Ese texto que siempre mencionamos de Hechos 17:11, que siempre hay que validar independientemente que frente a nosotros esté un apóstol de Jesucristo enseñando. Imagínense, era un apóstol y aún los nobles de ese lugar, y así les llamó el Espíritu Santo a través de Lucas, verificaban. Cuánto más habrá que verificar lo que este servidor les enseñe, cuánto tendrán que verificar los miembros en nuestras congregaciones, lo que todos nosotros aquí presentes les enseñemos, y cómo tendrán que verificar todos los que después nos escuchen a través de nuestro canal. El tema particular que nos ocupa en este estudio es, nos estamos alejando de la doctrina del Nuevo Testamento acerca de la oración. Es una pregunta, pues ya veremos su respuesta en el desarrollo. Sería maravilloso que tajantemente, categóricamente, pudiéramos responder no y concluir esta lección precisamente en este punto y decir, bueno, pasemos a la lección número 11 porque es que la respuesta es no, así que ¿qué más podemos añadir? Por desgracia, este no es el caso. Se espera que para cuando hayamos terminado el presente estudio, que no solo hayamos identificado un problema grave que pueda haber en una congregación, en nuestras congregaciones, sino también que hayamos examinado la respuesta bíblica, el remedio bíblico para ese problema. Para poder investigar este asunto plenamente, a pesar de las limitaciones que tenemos de tiempo y espacio, vamos a dividir este estudio en 5 partes. La primera de ellas es la oración en medio del pueblo de Dios. La segunda, un extremo, el pentecostalismo. Y por el otro lado, el otro extremo,
un neodeísmo en tercer lugar. En cuarto lugar, el tema de la Biblia y la providencia. Y en quinto lugar, la doctrina bíblica la doctrina del Nuevo Testamento acerca de la oración. Bien, amados, como pueden ver allí, tenemos 5 puntos principales que esperamos poder cubrir esta noche, porque en realidad pues es una lección bastante corta, así que procedemos a tratar el primero. En las primeras etapas de la era patriarcal no existe una mención explícita de la oración. Hay comunicación con Dios, ya que Dios aparece a los hombres y porque aparecen ángeles también hablando en nombre de Dios. Por ejemplo, en cuanto a Adán y a Eva, ellos se comunicaban con Dios directamente. Luego, el patriarca Abraham se comunicaría en una conversación bidireccional con Dios respecto específicamente a la ciudad de Sodoma, en Génesis capítulo 18. Al final de este capítulo, la Biblia dice, en el 18:33, muy atentos, porque... Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, la primera forma de comunicación registrada con Dios por parte de los hombres fue directa y de naturaleza bidireccional. Es decir, no solamente el hombre le habló a Dios, sino Dios le habló a ese hombre. Ahora, la primera mención real de la oración en cuanto a comunicarse con Dios en oración se encuentra en Génesis 20. Aquí Abraham había engañado al rey Abimelech diciéndole que Sarai era su hermana y no que era su esposa. Dios evitó que hicieran lo malo Abimelech y Sara, hablándole directamente a Abimelech a través de un sueño y también permitiéndole a Abimelech que le hablara. En el versículo 7, estamos citando Génesis 20, el versículo 7 en particular es significativo porque registra a Dios hablándole al rey Abimelech. ¿Qué dice ese texto? Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Gracias. Más tarde, el versículo 17 dice, allí mismo, hermano. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Miren, el tema de la oración nosotros lo tratamos aquí en uno de nuestros primeros cursos, que es el curso de adoración cristiana. Y hoy que volvemos a tratar el tema de la oración, siguen saliendo cosas interesantes, importantes en cuanto a este tema, porque la Biblia es así. Es interesante, por ejemplo, en este caso, que Abimelech hablara directamente con Dios, pero que Dios solo pudiera salvarle del mal que podría venir sobre él mediante la oración del profeta, en este caso, Abraham. El significado de la oración comienza a verse en estos versículos. Esta oración era la oración de alguien que gozaba de una relación especial con Dios. Desde este punto, la oración sería un derecho especial de aquellos que sostienen la más especial de las relaciones con Dios. Hoy, por supuesto, esa relación se encuentra en Cristo. La oración, como cualquier otra bendición espiritual, se encuentra solo en Él. Leemos Efesios 1:3 en adelante. Hay mucho escrito sobre el efecto de la oración en las vidas de los personajes bíblicos y sus actitudes sobre la oración. Sermones, clases, libros, cualquier cantidad. Y verdaderamente el registro divino mismo está lleno del tema de la oración. Aquí solamente vamos a considerar algunos de esos ejemplos para ilustración en este día. Por ejemplo, el criado de Abraham. Abraham envía a su criado, el más viejo de la casa, para que regresara a su tierra natal a encontrar una esposa para su hijo Isaac, entre sus parientes. Cuando el criado llegó cerca de la ciudad, llegó a un pozo y oró. En pantalla tenemos esa oración y les voy a pedir que la compartan, por favor, con todos nosotros. Hermano Rafael.
Amén. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Gracias, Rafael. La esposa fue seleccionada por los medios que él sugirió. Esto es sumamente importante. Y aquí la oración fue respondida directamente. Dios proveyó los medios para que el siervo conociera su voluntad a través de esta avenida o de este medio. Pasemos al siguiente ejemplo, el caso de Ana. En primero de Samuel se registra el caso de Ana, la otra mujer del esposo de Ana, había tenido hijos, pero Ana no los había tenido hasta ese momento. La situación le causaba tanta angustia mental, sobre todo en las circunstancias que se daban en esa cultura, que eso se veía terrible, se consideraba muy, muy terrible. Ella constantemente se sentía afligida y al punto de que ni siquiera comía o no comía bien. Finalmente, en su desesperación, fue al templo, oró e hizo voto de que si Dios le daba un hijo, lo entregaría al servicio del Señor. Mientras ella oraba fervientemente, el sacerdote Elí la vio y pensó que estaba borracha porque sus labios se movían, pero él no escuchaba que dijera nada. La respuesta cuando él acusa de esto, en el caso de ella, ¿no? La respuesta de ella fue en el 1:15, lo tenemos en pantalla. A ver, Amén. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. qué hermoso. La oración verdadera, ferviente y eficaz es un derramamiento del alma ante Dios. Y Rafael, ¿cuál sería entonces la respuesta consoladora que le dio Elí? 1:17. Amén. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ok, ahora, si leemos el contexto, es interesante ver que después de la oración y su conversación con Elí, Ana ya no se entristeció más, ya no estuvo triste, sino que comió de nuevo, creyendo en Dios, que Dios realmente respondería su oración. Por supuesto, la Biblia relata el nacimiento de Samuel como respuesta a la oración de Ana. La respuesta de Dios a la oración de Ana, ¿fue milagrosa o no fue milagrosa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo era La la pregunta? respuesta, Que si fue milagrosa. ajá, ¿fue milagrosa o no fue milagrosa? ¿Qué consideran? Eh, Fue respondida inmediata. Bueno, porque abajo dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pienso que sí. Irwin dice que sí también. ¿Quién más quiere participar? ¿Esta respuesta fue milagrosa o no fue milagrosa? Con respuesta me refiero al nacimiento del niño. O sea, a que por fin pudiera tener un hijo. Hermano Steven. Mano, qué pregunta más fuerte. Es que, bueno, ya la puso más difícil porque hace unos segundos dijo el asunto del nacimiento. El nacimiento fue totalmente natural. El procedimiento fue totalmente natural. Este, lo que yo puedo decir, porque ahí no tengo cómo ver
que esto se le permita y de una manera milagrosa, o sea, que se le quite eso, la esterilidad, no lo puedo ver. Lo que sí puedo decir es nada más que Dios proveyó para que ella de forma natural pudiera tener un hijo, porque naturalmente lo tuvo, pero esa partecita, no, mejor quiero escucharlo. Listo, listo, no hay problema. ¿Alguien más quiere participar? A ver, veo chats aquí. Puede ser Chris, vamos a ver. No, no. Christopher se mantiene. Guarda el voto, dice. No como el de Ana, guarda voto de silencio. A ver, ok, Christopher dice que está hablando, pero no le escuchamos. Bueno, Chris, escríbeme la respuesta, ¿no? Estoy atento también al chat. Hoy estoy como el pulpo aquí, a excepción pues de que Steven me está ayudando ahí con las admisiones. Ok, ¿crees que el milagro sucedió en la matriz de Ana? Listo. Steven dice que te bloqueó el micrófono. Ok. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más desea participar? Si no, avanzamos. Josué. Miren, tomando en consideración el contexto, hay una cosa interesante aquí. La respuesta de Dios a la oración de Ana no fue milagrosa, sino que más bien fue su obra a través de los procesos de la naturaleza. Este difiere de un caso como el de Sarai, donde debido a que ya se había pasado, se había pasado, hacía mucho tiempo, la edad de procrear y había que hacer arreglos especiales, sobrenaturales, para que ella pudiera dar a luz. Definitivamente que todo en el caso de Sara fue un tema de milagro, ¿no? Pero el nacimiento de Samuel se llevó a cabo por medios naturales, porque todavía era una mujer en edad fértil, ¿sí? En edad fértil, solo que hasta ese momento no había tenido hijos. Nosotros, creo que todos ya estamos en una edad para saber que esto sucede. Hay esposas que han estado durante años, dicen, buscando bebé, pasa el tiempo y de pronto, cuando menos lo esperan, quedan embarazadas, ¿no? Entonces, una mujer no necesariamente, porque no pueda tener hijos, es estéril. Lo sabríamos cuando ya pase de la edad y nunca tuvo. Pero mientras que no tenga, todavía no podemos decir que es estéril. Puede tener alguna situación, puede tener algo que está bloqueando naturalmente ese proceso y cuando esto es quitado de en medio, tomando prestado aquella frase de Tesalonicenses, entonces ella puede continuar con el proceso natural. Elí fue testigo de esto, ¿no? Dios estaba actuando solamente que a través de la naturaleza. Y Elí fue testigo de que así habían acontecido las cosas. En el alumbramiento, Ana dijo en el 1:27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Rafael. Amén, varón. No, ya casi respondió la pregunta porque era lo mismo que iba a preguntar. O sea, se deduce entonces pues que no era estéril, o sea, que todavía tenía posibilidades de dar a luz, pero ahí sí quedé un poquito enredado porque si igual estaba con alguna molestia y Dios le ayudó, pues no entra como milagro. Ahí vamos les voy a pedir algo. Ya no ahorita, ¿no? Luego revisen ese contexto y traten de localizar la palabra estéril. Si la localizan, me avisan, me mandan captura al grupo. Pero no lo hagan ahorita, por favor, sean serios. Ahorita estamos en la lección
y necesitamos avanzar, pero solamente les doy ese dato. Busquen en el contexto de 1 de Samuel 1 la palabra estéril. Si la encuentran, me avisan. En cambio, busquen en el contexto de Sara, en toda la historia de Sara, la mujer de Abraham, y me dicen si allá está la palabra estéril. Y así, entonces notarán la diferencia. Yo les puedo dar fe en el sentido que se usa la palabra de dar, de corroborar, que yo tengo una prima que ella durante muchos años con su pareja, su esposo, no pudo tener hijos y de pronto empezó a tener un tratamiento con un médico y ya tiene 3 y totalmente sanos. O sea, ella tenía un problema de que había que fortalecerle hormonalmente su sistema, ¿no? Aparentemente había nacido con esto que mantiene como una matriz que no se desarrolla, que se queda como infantil. Entonces, no es esterilidad en sí, sino es que no se ha desarrollado un punto en el que pueda. Entonces, el cuerpo sigue interpretando que la matriz no está lista, por lo tanto no se embaraza. Pero si la matriz se desarrolla, entonces da a luz. A diferencia de la estéril, que es de ninguna forma, con ningún tratamiento, no va a dar a luz. Entonces, cuando hablamos de una estéril, entonces sí estamos hablando de que ocurre un milagro. Hay otros casos como el de mi prima, y habrá otros muchos en el camino, donde se habla de una situación que en el momento lo es. O sea, claro que en el momento lo es, en el momento no puede tener hijos, pero no es una situación permanente, no es un daño o una incapacidad permanente. Entonces, en ese sentido, podría decir, hay 2 tipos de esterilidad. Obviamente no está dentro del alcance de mi lección y no estuvo dentro de mi investigación buscar si hay diferentes categorías de esterilidad. Las habrá seguramente, ¿no? Yo ahorita la deduzco por el hecho de que, otra vez les repito, ella estuvo como 5 años sin tener hijos y de pronto recibe el tratamiento y tiene sus hijos normalmente. Ahí están los 3, más hermosos, más fuertes, sanos, no pueden ser. Y ella no ha tenido tampoco ningún problema. Pero durante 5 años, ¿cómo le hubiéramos llamado? Le hubiéramos llamado estéril. ¿Hubo un milagro en ella? No hubo un milagro en ella. Hubo un tratamiento y finalmente ese tratamiento surtió un efecto. Entonces, no me voy a adelantar a responder la pregunta de Rafael completamente ahorita porque estaría adelantándome a la conclusión de la lección, pero de eso se trata, de despertar esto para que luego lo veamos en el contenido de la lección, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, pero importante que en el 1.27 ella dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Bien, pasemos entonces al siguiente ejemplo y dejamos ese allí, que vamos a ver algunas respuestas, algunos puntos más tarde. Daniel, uno de los grandes ejemplos de oración en la Biblia es el caso del profeta Daniel. Cuando la amenaza de muerte estaba sobre ellos, porque un sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia, nadie lo había podido interpretar, en Daniel 2, el profeta fue a Sadrach, Mesach y Abednego y les pidió que lo ayudaran a orar por la misericordia de Dios. Esto está registrado en Daniel 2, 16 al 18. Entonces, Dios se lo reveló a Daniel para que pudiera interpretárselo al rey. Aquí nuevamente está la respuesta milagrosa a la oración. Pero la actitud de Daniel hacia la oración, esa actitud que él tiene, conlleva un gran valor a destacar. Porque en Daniel 6, los enemigos del profeta conspiraron contra él. Ellos se dieron cuenta de que tratando de buscar defectos en su moral, en su conducta, no los iban a encontrar, porque era un hombre recto, un hombre obediente a las leyes de la tierra. Sin embargo, según Daniel capítulo 6, versículo 5, ellos llegaron a una conclusión de cuál sería la única manera en la que se podría atrapar a este hombre. ¿Podrían compartirnos cuál es, por favor? Daniel capítulo 6, versículo 5. A ver, Daniel capítulo 6, versículo 5. Daniel, 6, 5. Ahí lo tenemos en pantalla, es el primero. no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle,
si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dice, no vamos a hallar ninguna otra causa si no la hallamos en su ley. Ahí es donde lo podemos agarrar. Algo que él haga en su ley, la ley espiritual, obviamente, la ley de Dios, allí es donde lo podemos atrapar. Entonces, los enemigos de Daniel hicieron que se decretara que la oración o cualquier petición hecha a cualquier ser que no fuera el rey durante 30 días sería castigada con arrojar al infractor al foso de los leones. Sabían que Daniel oraría de todas maneras, incluso después de haber salido ese decreto. Es interesante, decía, ver la actitud de Daniel cuando se entera del decreto. Vamos a leer el versículo 10 ahora. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gracias, Rafael. Uno no puede dejar de preguntarse después de leer un pasaje como este. Si nuestra religión fuera ilegal hoy, la decretaran ilegal de repente, ¿cuántos de los que profesan ser cristianos tendrían problemas con esa ley? ¿Podrían nuestros enemigos atraparnos como cristianos porque sabrían que si la oración a Dios se convirtiera en algo ilegal, nosotros oraríamos de todos modos, incluso en violación de la ley? La fe de Daniel en la oración era demasiado fuerte. La nuestra, ¿cómo sería? Vamos al siguiente caso. Jesús. Como en cada fase del cristianismo del Nuevo Testamento, Jesús es nuestro máximo ejemplo en la oración. Una y otra vez las imágenes de la Biblia describen a Jesús como se registra en Marcos 6:46. ¿Qué nos dice este texto? Y después de hubo despedido, se fue al monte a orar. Y allí mismo, hermano Irving, el 11:1 de Lucas. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El primo y precursor de Jesús creía, practicaba y enseñaba la oración. Jesús mismo era conocido por sus discípulos como un hombre de oración. A pesar de su deidad, Jesús necesitaba orar al Padre. Todo el capítulo 17 del Evangelio según Juan es una oración ofrecida por Jesús a Dios. Y por supuesto, está la profunda oración de Jesús en la agonía de Getsemaní. La Biblia dice en Mateo 26:39. A ver. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Aquí Jesús muestra la actitud sobresaliente que debe caracterizar la oración. Esa actitud dice, Dios, tu voluntad es superior a mi voluntad. Y tu voluntad es lo que en última instancia quiero que se haga. Cuando digo última instancia, no me estoy refiriendo a que sea lo último en la lista de prioridades. No, en última instancia quiere decir que aunque yo pida y pida y pida, finalmente quiero que se cumpla la voluntad. Si coincide con la mía, que se cumpla. Y si no coincide con la mía, que se cumpla también, ¿no? La petición que hizo Jesús, obviamente no pudo ser contestada en la manera que le hubiera gustado, pero debido a su actitud, fue respondida por parte de Dios. Aparte del ejemplo de Abraham, aparte del ejemplo de el criado, más bien el criado de Abraham, aparte del ejemplo de Ana, aparte del ejemplo del mismo Jesús, el ejemplo de Daniel, podemos ver muchos otros ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, toda la iglesia en Jerusalén perseveraba en la oración, dice Lucas en Hechos 2:42. Esto fue lo que explicó en gran parte el por qué la iglesia
del primer siglo era una iglesia de un rápido crecimiento, una iglesia de una gran unidad y una iglesia muy comprometida con el evangelismo y la enseñanza de la doctrina de Cristo. También cuando surgió la persecución, esta iglesia no dejó de orar, al contrario, multiplicó esfuerzos en ese ámbito, dice Hechos 4, 24 al 31. También en Hechos 12:5 el registro dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel por órdenes de Herodes, pero que durante ese tiempo la iglesia se reunía para hacer oración sin cesar a Dios por él. Su amor y su preocupación unos por otros se manifestaban a través de orar los unos por los otros. Decían, te amo, pero lo mostraban no solamente a través de a veces hacer aquellas ofrendas de amor que hacían, aquellas comidas de amor que hacían, sino orando unos por otros. También frecuentemente cuando Pablo se despedía de los cristianos en algún lugar, al ellos pues no contar con él durante un tiempo, no saber si volvería, siempre o casi siempre pues vemos registros de que oraban antes de su partida. También hablando de Pablo, tenemos el caso también muy clásico citado en la oración, que es el de Pablo y Silas, orando en el interior de una cárcel a medianoche. No importaba el lugar, no importaban las circunstancias, no importaba si mañana los ejecutarían o no. Simplemente ellos creían en la eficacia de la oración y se dedicaban en ese momento fuertemente a ella. La Biblia es un libro de oración. Por eso debemos estudiarla bien, bastante, para asegurarnos de que estamos practicando lo que enseña el Nuevo Testamento cuando se maneja adecuadamente con respecto a este tema vital y a cualquier tema bíblico. Por esto, nuestro segundo punto es hablar de un extremo que se da respecto al tema de la oración, como es aquel en el que cae el pentecostalismo. Para poder entender la verdad acerca de la oración, es provechoso que examinemos en primer lugar todos los errores comunes respecto a la oración que se cometen en nuestro tiempo, en nuestros días. Y el error más predominante, por decirlo así, es aquel concepto que tienen de la oración los pentecostales y aquellos que los imitan, porque no son solamente ellos. Este concepto está basado en el subjetivismo, en lo que siente el individuo, en lo que quiere y cree el individuo independientemente de la verdad objetiva y absoluta, y en un inadecuado manejo de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió al joven predicador Timoteo, tal como se registra en 2 de Timoteo 2:15, el pasaje, uno de los pasajes favoritos de Stephen, él utilizó una expresión que se traduce en la versión Reina Valera del 60 como usa bien la palabra de verdad, y en la versión la Biblia de las Américas como maneja con precisión la palabra de verdad. Este adecuado uso de la palabra de Dios es clave para entender la voluntad de Dios en cualquier tema bíblico. La idea pentecostal de la oración está basada en un uso incorrecto, un uso no preciso, un no buen manejo de la idea de los milagros bíblicos. La pregunta que ellos siempre nos van a hacer en cualquier evangelismo, en cualquier debate, en cualquier momento que pongamos posturas de un lado y del otro enfrente, va a ser, ¿usted cree en los milagros? Y hermano, la respuesta nuestra, ¿cuál es? ¿Cree usted en los milagros? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? A ver, abro nuevamente participación. Si un pentecostal le pregunta, ¿cree usted en los milagros? Dice Irving que responde que sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué respondemos? Steven dice que sí. ¿Qué más? Uno más para ver, la tercera la vencida. Dice. Amén, dice el hermano Daniel Hernández. Muy buenas noches, Daniel, bienvenido. La realidad es que un milagro hizo posible la existencia del universo. Un milagro permitió a la deidad levantar su tabernáculo por un tiempo en forma humana, dice Juan. Un milagro trajo de vuelta el alma del Hades para reunirse nuevamente con el cuerpo que llevaba las marcas de los clavos.
Y el apóstol Juan, ¿qué dice en Juan 21:25? Juan 21:25, por favor. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. La Biblia está llena de milagros, desde el versículo 1 hasta el último. Estos actos maravillosos de Dios que son sobrenaturales o que están por encima y más allá de las capacidades de la naturaleza han mostrado desde hace mucho tiempo la grandeza del poder de Dios. De vez en cuando, la oración está involucrada en estos milagros. Ahora, como mencionó alguien en el chat, ¿cuál es la cuestión real? ¿Cuál es la pregunta correcta? La verdadera pregunta en este punto, sobre todo con el caso con los pentecostales, no es si nosotros creemos en los milagros. Claro que creemos en los milagros, si no, no estaríamos siendo parte del cristianismo, sino que los milagros ocurran hoy como respuesta a la oración de los cristianos. Esa sí es la pregunta. No si creemos en los milagros, sino Dios responde con milagros a la oración de los cristianos hoy. No podríamos tomar tiempo y espacio, obviamente, para mostrar la abrumadora evidencia de que los milagros han cesado. Pasajes como 1 Corintios 13, 8 al 13 y Efesios 4, 11 al 16 muestran que estos debían terminar en el momento en que la palabra de Dios fuera plenamente revelada. Casi la totalidad de 1 Corintios 14 muestra que aquello que practicaban los pentecostales o que practican los pentecostales hoy no es bíblico de ninguna forma, ni en la forma, ni en la manera, ni en el modo. Más allá de eso, los verdaderos milagros bíblicos tienen unas características muy particulares, que son, primero, eran inmediatos; dos, eran obvios; tres, eran completos. Los supuestos milagros de hoy no cumplen ninguno de estos criterios. Los verdaderos milagros se registraron en la Biblia para nuestro conocimiento y nuestra fe. Y no tenemos necesidad hoy de que se repitan. No tenemos esa necesidad. Porque nuevamente Juan dice, en Juan capítulo 20, los versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya no es necesario repetirlas otra vez. Debían hacerse, luego debían registrarse, y lo que nos corresponde a nosotros, a quienes han llegado estos registros, es creer en ellos. Siempre que hablemos de la oración y sus resultados, no podemos interpretarlos como hechos de naturaleza milagrosa sin entrar en conflicto con la enseñanza definitiva de la Escritura en este tema. En otras palabras, la oración no producirá resultados que sean sobrenaturales. Ayer precisamente le recordaba a la congregación el tema de, o el domingo, les recordaba el tema de los errores que se cometen en la oración, como si algún hermano viene en camino, Señor, apresúrale los pasos. O sea, ¿qué estamos pidiendo? Que si viene a 10 kilómetros por hora, que de pronto quede a 30 o 50. Pobrecito y pobrecita, ¿no? Sin duda, el error pentecostal tiene su impacto en un sector del cuerpo de Cristo hoy y no podemos negarlo. Y este error debe ser denunciado, debe ser exhibido y debe ser rechazado. Pero no todo queda aquí respecto al tema de la oración, porque entonces hay otro extremo. Y el otro extremo es el neodeísmo o el nuevo deísmo. El péndulo del reloj se oscila de un lado a otro y así sucede también con las ideas. Un extremo tiende a engendrar otro extremo opuesto. Para muchos en la iglesia, la reacción a la idea pentecostal de la oración los ha llevado a oscilar hasta el otro lado, hacia el otro extremo opuesto, y prácticamente a rechazar la idea de la oración y su eficacia. Y esto es grave, amados hermanos. El deísmo enseña en esencia que Dios le dio cuerda al mundo, por decirlo así,
y lo ha dejado correr sin intervenir nunca más en su funcionamiento. Lo que se ha introducido en el cuerpo del Señor es parte de esto, es un nuevo deísmo o neodeísmo. Se tiene la opinión de que cuando los milagros cesaron, Dios simplemente se apartó de manera total de los asuntos de los hombres. Este extremo es tan erróneo como el extremo anterior. Esta idea hace que la oración no sea más que un ejercicio inútil. Esta no es la visión bíblica de la oración. El neodeísta enseña que el único efecto de la oración es lograr que nosotros actuemos de acuerdo a lo que creemos que pasaría, pero que en realidad no pasa. De nuevo, esta no es la naturaleza bíblica de este tema. En Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 14 y 15, ¿qué dice, por favor? Primera de Juan 5, 14 y 15, lo tenemos en pantalla. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Gracias. Dios no nos ha dejado solos y sin recursos a través de la oración. Él responde la oración. Sin embargo, ya hemos notado que Él no la va a responder a través de lo milagroso. Pero el principio enunciado en Santiago 5:16 es cierto, aunque el elemento milagroso de ese contexto ya no esté vigente hoy. Santiago dice allí, la oración eficaz del justo puede mucho. Podía mucho en el primer siglo, sigue pudiendo hoy y seguirá pudiendo hasta que Dios determine que este mundo exista. Entonces, aquí es donde tenemos que entrar al tema de la Biblia y la providencia. Porque hay una forma del deísmo que no es tan extrema, pero igualmente carece de aquello que tanto le gusta a Steven mencionar, pero que debe encantarnos, gustarnos y debemos practicarlo todos, que es la precisión bíblica en la enseñanza. Este deísmo enseña que Dios no actúa a través de providencia especial, sino que desde el principio Él activó todas las respuestas a nuestras oraciones. El hermano David Lipscomb decía, por ejemplo, vamos a pedir que nos colabore alguien con esta lectura que se encuentra en su libro Question and Answer, que sería Preguntas y Respuestas, página 518. ¿Qué decía el hermano David Lipscomb respecto a este tema? Leo, dice, Por favor. la idea de una providencia especial fuera de las leyes generales de Dios surge de la incapacidad de ver que las leyes de Dios son perfectas en sus operaciones y que atienden todas las posibles contingencias que se presenten para castigar o bendecir sin la intervención de leyes o interferencias especiales. Questions and Answer, página 118. Gracias. El hermano Lipscomb continúa diciendo que todas las posibles respuestas a la oración de hoy se dan a través de las leyes generales de la naturaleza. Y mientras examinaba esto, me topé también con un folleto del hermano Ray Peters, titulado Divine Providence and Prayer, que sería Providencia Divina y Oración. Este pequeño pero excelente folleto exponía muchos de los puntos que ya hemos considerado. En este punto particular de la perspectiva deísta o neodeísta, como los comentarios del hermano Lipscomb, el hermano Peters hizo un excelente comentario que es el que tenemos ahora en pantalla. Les pido que por favor lo compartan. A ver. Es gratis la lectura. Mano Dios, adelante. Dios actúa hoy a través de sus leyes naturales, dirigiendo o anulando. Esto no tiene que ser una manera milagrosa. Este mundo
no es gobernado por Dios por las leyes de la naturaleza, como enseña el deísmo, sino que es gobernado por Dios de acuerdo con las leyes de la naturaleza. En otras palabras, las leyes no se imponen a Dios ni lo hacen funcionar, sino que Dios actúa a través de sus leyes naturales. Gracias, hermano. La providencia especial de Dios se muestra frecuentemente a lo largo de la Biblia. Uno de los más grandes ejemplos de la providencia de Dios está en el libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios. ¿Qué libro es ese? El libro de Esther. Tenga en cuenta que en esta historia no hay un solo elemento sobrenatural o milagroso. Todos los eventos que ocurrieron estaban dentro del ámbito de los hechos naturales. Sin embargo, fueron ejecutados hasta llevar todo a una conclusión definitiva y exitosa según Dios lo quería. Los involucrados no fueron obligados a actuar como lo hicieron. En los tratos providenciales de Dios, Él no hace que los hombres actúen de cierta manera, que actúen como actúan. Él simplemente utiliza sus acciones para cumplir sus propósitos. Las veces que Israel fue conquistada por sus enemigos, esos no fueron sucesos milagrosos, pero Dios estaba definitivamente en control. De hecho, lo profetizó cada vez. Daniel dijo en Daniel capítulo 4, versículo 17, más atentos, nos estamos quedando, más atentos. Daniel 4:17 lo tenemos en pantalla. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Amén. Para que conozcan que Él está gobernando. Él está gobernando. Y cuando se da este cambio y se da el otro y luego el otro y luego el otro, como en aquellos imperios, dice, es Él que está gobernando todo eso. Eso no está sucediendo porque ya está de manera automática, no está funcionando por sí solo. Él lo está haciendo funcionar como Él necesita que funcione. Nótese también, decía, en Esther, que la providencia no puede identificarse positivamente. Es decir, que la puedas decir específicamente aquí, este es el momento en el que Él hace esto o hace lo otro. Recuerda las palabras de Mardoqueo en Esther 4:14. Dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Qué significa esta frase? Que él sabía que era posible que Dios la colocara allí para que ella salvara a su pueblo. Examinando las escrituras, podemos saber que esto es así. No podemos saber exactamente cómo funciona la providencia de Dios y exactamente cómo Dios contesta las oraciones providencialmente. No sabemos exactamente cómo Dios inspiró a los hombres, por ejemplo, pero sabemos que lo hizo. No sabemos exactamente cómo Dios puso poder milagroso en los hombres, pero sabemos que lo hizo en el Nuevo Testamento a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Pero cómo se trasladaba luego ese poder del apóstol a aquellos y cómo en primer lugar lo había recibido el apóstol es algo que no lo sabemos con detalle, precisión. Pero sabemos que Dios hizo todas estas cosas. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 19, la escritura dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este es solo uno de los muchos pasajes que muestran que Dios puede y nos cuida constantemente, diariamente, durante toda nuestra vida cristiana. Efesios 3:20, 2 Corintios 9:8, por ejemplo, y que si ponemos nuestras prioridades espirituales primero que el resto de las cosas y personas, Él nos promete que nos cuidará. Filipenses 4:19, Romanos 8:28. Entonces, para concluir nuestra lección, tenemos que repasar lo que la Biblia enseña acerca de la oración. En primer lugar, que la oración debe hacerse con confianza. Consideremos nuevamente primera de Juan 5:14 y 15. Vemos que según ese pasaje debemos pedir con confianza, sabiendo que Dios responderá. No es que lo suponemos,
Lo sabemos porque así la revelación nos lo ha comunicado. Obviamente, como en la oración de nuestro Señor Jesús en Getsemaní, la respuesta a veces es no, pero Dios responderá. Pablo instruyó a los hombres que debían orar sin ira ni contienda, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Segundo, la oración debe ser una práctica persistente. En 1 de Tesalonicenses 5, 17 y 18, el mandamiento apostólico dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios espera que oremos. Él espera que tengamos una actitud de oración. Si estamos constantemente agradecidos, también podemos pedir cosas de parte de Dios de las que sabemos que tenemos necesidad. 3. La oración debe hacerse correctamente. En Santiago 4, las escrituras nos exponen dos maneras en las que no oramos correctamente. La primera es que algunos fracasan en el ministerio de la oración porque es que nunca lo atienden, nunca oran. Y la segunda es que podría ser o podría darse el caso que algunos fracasan en la oración porque están mal motivados, están indebidamente motivados. La motivación de las oraciones de estos hermanos es tener una mayor amistad con el mundo. Versículo 4 de ese pasaje. Cuando oramos y lo hacemos con la actitud correcta, Dios responde la oración. En cuarto lugar, la oración traerá verdadera paz. ¿Cómo sabemos eso? Porque también el apóstol dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, cuando se practica, será una fuerza conducente o conductiva en nuestras vidas. Nos va a llevar a donde queremos llegar o donde Dios quiere que lleguemos. Va a proporcionar esa chispa, no milagrosa obviamente, que hace posible afrontar todo lo que la vida nos va presentando en nuestro camino. Quinto, la oración puede mucho. Una vez más, repito, el contexto de Santiago 5:16 sí es un contexto milagroso. Sin embargo, al igual que con otros principios válidos que se encuentran en contextos milagrosos, por mencionarles uno está el de hágase todo decentemente y con orden, en 1 Corintios 14:40, que ese capítulo habla de un montón de cosas milagrosas, pero ese principio es totalmente válido hoy. De la misma manera, el principio de la oración eficaz del justo puede mucho, era válido en ese contexto que hablaba de lo milagroso y es válido en nuestros días. Dios responde la oración hoy, aunque no milagrosamente. En conclusión, amados, si la oración no se practica adecuadamente debido a una reacción incorrecta a las ideas pentecostales, entonces la iglesia no podrá hacer lo que Dios quiere que sea. Para agradar a Dios necesitamos a miembros orando, familias orando, predicadores orando, ancianos y diáconos que oran y congregaciones totalmente que oran. Volvamos a la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la oración. No dejemos de enseñarla y predicar de ella desde el púlpito. Practiquémosla en nuestro día a día con fervor, derramando nuestra alma como lo hizo Ana. Convirtámonos, hermanos, en un pueblo de oración. Oremos, como nos exhorta el apóstol Pablo. Cierro, hermanos, esta lección respondiendo la pregunta de Rafael. Otra vez, con un párrafo que hemos analizado previamente, pero quiero que quede claro que esa era la respuesta. La respuesta, Rafael, la respuesta, hermanos, Steven, que también comentaba por allí en el chat, es que nosotros nunca ni sabremos ni tenemos que saber cómo Dios utiliza sus leyes naturales para hacer que se cumplan sus propósitos. Lo que sí sabemos es que no van en automático. Esa creencia que tenía nuestro hermano Lipscomb, que no era perfecto, hoy le decía a uno de ustedes que el hermano era un buen comentarista, un hermano que se puede leer con confianza,
pero no significa que era perfecto, como yo no soy perfecto y nadie es perfecto. Lamentablemente el hermano en este aspecto, quizás en un temor de que la iglesia pues se fuera a este tema del pentecostalismo, él también casi se va a un extremo, ¿no? El extremo de pensar que prácticamente Dios está secuestrado por sus propias leyes naturales. Y no es así. Es como decíamos, las leyes naturales son la manera en la que Dios hace que el mundo funcione. Pero Él no ha dejado de tener soberanía, no ha dejado de tener control, no ha dejado de tener poder para que actuando a través de esas leyes naturales se cumplan sus propósitos hoy. Hoy, en lo que le pidamos, ¿sí? No le pido yo hoy, 7 de junio, ¿no? Hoy es 7 de junio de 2022, no le pido hoy yo lo mismo que le pedí el 7 de junio del 2014, ni lo mismo que le pedí el 7 de junio del año 98. Pero en cada ocasión que le pedí, si le pedí correctamente y si era conforme a su voluntad, Él me respondió. Él le ha respondido a usted. Él le ha respondido a la iglesia. Lo hemos visto una y otra y otra vez. Eso no puede estar automático. Eso lo está haciendo Él. No puede estar, y lo digo con categoría, porque es que así lo afirma la Biblia, que debemos tener la confianza de saber que Él va a responder nuestras oraciones. Si la Biblia quisiera decir que las respuestas ya están puestas de manera automática, tenía formas de decirlo, pero no lo dice de esa manera. Dice que hay que hablar con Él y que hay que pedirlo. Lo hacía Jesús siendo deidad. Ahora, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Amados, entonces hasta aquí nuestra lección. Pudimos cubrir todo el material de la lección número 10. Nos estamos alejando de la doctrina bíblica de la oración. Ojalá que nuestra respuesta sea siempre no. Al contrario, que perseveramos en la oración tal como la enseñaban y la practicaban los apóstoles de nuestro Señor.